Ya dicho eso, comencemos la clase que sería, como les decía, de geometría analítica. No vamos a ver todo lo que se vio en el módulo anterior, pero sí los elementos fundamentales. ¿Ya? Entonces, primero que todo, ¿cuál es la finalidad de la geometría analítica? ¿Sí? ¿Por qué antes estudiamos geometría y ahora le ponemos el apellido analítico? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que se estudia la geometría, pero puesta en un plano, ¿sí? Puesta en un plano cartesiano. O sea, me explico. Antes nosotros estudiamos, por ejemplo, el cuadrado, ¿sí? Sin tener ninguna referencia de sus vértices, de sus lados. En cambio ahora, ese mismo cuadrado lo vamos a ubicar en un plano. ¿Sí? Entonces corresponde al estudio de la geometría sobre un sistema cartesiano. ¿Sí? ¿Eso qué va a significar? Va a significar, por ejemplo, que un vértice tenga coordenadas. Eso significa. ¿Sí? Un lado esté sobre una recta. ¿Ya? ¿Ya? Y para hacer este estudio nosotros vamos a definir un par de elementos. ¿Sí? Que nos van a ser bien útiles al final. ¿Sí? El primero es la distancia entre dos puntos, ¿sí? Que es el elemento más básico. Ya, si nosotros tenemos dos puntos del plano, ¿sí? Que tienen ciertas coordenadas, nosotros podemos encontrar la distancia entre ellos. ¿Y cuál va a ser esa distancia? Va a ser la diferencia entre las dos primeras componentes al cuadrado más la diferencia entre las dos segundas componentes al cuadrado y todo eso bajo raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Por qué es así? Ya, ahí hice un esquemita. Aquí está uno de los puntos, ¿sí? El x1, y1. Aquí estaría x1,
Aquí estaría y 1, ¿sí? Ese es un punto. Y acá tenemos otro punto, x2, y2. ¿Qué significa que tenga esas coordenadas? Que si yo proyecto al eje X, tengo x2, y si proyecto al eje Y, tengo y2, ¿cierto? Eso significaba las coordenadas de un punto en el plano. Ahora, lo que estamos encontrando con esto es esa magnitud, ¿sí? Esa es la distancia entre los puntos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Cómo nosotros encontramos el largo de ese segmento? Que sería la distancia. El truco es completar un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces ahora la pregunta es, ¿cuánto mide este lado? ¿Cuánto mide, chiquillos? Y2 menos Y1. ¿Cierto? Eso mide ese lado, que sería esta distancia, que es la diferencia. ¿Cuánto mide este lado? X2 menos X1. X2 menos X1, ¿cierto? Entonces, ahora, si yo sé cuánto mide este, ¿cómo determino la distancia entre esos dos puntos? ¿Qué teorema tenemos? El más importante de triángulos. Pitágoras. Pitágoras, ¿cierto? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? La suma de sus catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Justamente, ¿cierto? ¿Cuáles son los catetos en este caso? Es este, ¿cierto? También es ese cateto. ¿Y cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es justamente la distancia entre los puntos. ¿Sí o no? Ya. Y ahora, ¿qué tengo que hacer para despejar la distancia? Si está al cuadrado. Sacar la raíz. Sacar la raíz, ¿cierto? Entonces, aquí sacamos este cuadrado para escribir la raíz al otro lado. ¿Ya? Y de ahí sale la fórmula de distancia entre puntos. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen dos puntos en el plano, ¿cuáles son las estrategias para
encontrar la distancia entre ellos. Hay dos. Una sería aplicar directamente la fórmula. ¿Sí? O si no, la otra sería formar el triángulo rectángulo y utilizar Pitágoras, porque ambas llevan a lo mismo. ¿Sí? Entonces, escribo eso que dije. En resumen, dados dos puntos, su distancia, o la distancia entre ellos, mejor dicho, se puede determinar cómo. Puede ser por aplicación directa de la fórmula, que eso fue lo que habíamos dicho, o bien, si es que no se la saben de memoria o no la saben aplicar bien, a eso va, completar un triángulo rectángulo y utilizar Pitágoras. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas les va a ser igual de útil. ¿Alguna duda con ese concepto, chiquillos? ¿El concepto de distancia? No. Un mini ejemplo, no vamos a resolverlo completo, simplemente para que vean cómo podría ser útil esta definición. ¿Sí? Y si nosotros tuviésemos ese trapecio, y quisiéramos determinar el área, ¿cuál era el área de un trapecio? ¿Se acuerdan? La fórmula del área de un trapecio. Era A más B partido 2 por la altura. ¿Dónde quién era A y quién era B? Donde B era la parte de arriba y A era la superficie de abajo del rombo. ¿Cierto? O al revés, pues. Da lo mismo. Ujú. Pero exacto, son las bases. Ya, entonces, si yo tuviese las coordenadas de estos puntos, ¿puedo sacar B? Si yo conozco
este punto y este punto? Creo que sí. Bueno, ¿sí? ¿Y Sí. cómo se saca? O sea, ¿qué tendría que hacer con esos dos puntos para determinar B? Restarlos y el resultado que dé es lo que mide esa línea. ¿Restarlos? ¿Sí? ¿O no? Ah, Yo quiero esto. Esto es B. ¿Y qué es eso? Concepto que acabamos de ver. B corresponde a la distancia entre esos dos puntos. ¿Sí? El ¿a qué corresponde? A la distancia entre los dos puntos de abajo. Exacto, ¿cierto? Entonces, se dan cuenta que al final poder determinar distancia entre puntos puede ser muy útil, ¿sí? O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, este el 1,5, este el 3,6, el de abajo el 1,5,1 y el de allá el 7,2, por decir algo, ¿sí? Entonces, efectivamente, si yo tengo este punto y este punto, puedo saber cuánto mide ese lado, ¿sí? Si yo tengo este punto, puedo saber fácilmente cuánto mide el otro lado, ¿sí o no? Entonces, A y B se pueden determinar mediante la fórmula de distancia entre puntos. ¿Ya? ¿Qué otro elemento, en este mismo ejemplo, qué otro elemento necesito conocer para calcular el área? Mírenlo, miren la fórmula. La altura. La altura. ¿Ya? ¿Qué era la altura en un trapecio? ¿Qué era esto? ¿Eso era una altura? No. No. no, ¿Qué era la altura entonces? Como la distancia entre dos lados paralelos. Exacto, la distancia entre las dos bases, ¿sí? O sea, por ejemplo, la distancia de este punto a la base, ¿cierto? Entonces, ese es otro concepto que necesitamos definir. Necesitamos el concepto de distancia de un punto a una recta, ¿ya? Lo voy a dejar por ahí. Eso también lo vamos a necesitar definir. ¿Ya? Segundo concepto, ¿ya? Ojo, esto lo dejé, por así decirlo, stand-by. Lo vamos a ver porque se va a necesitar, pero no todavía.
ecuación de la recta. ¿Sí? ¿Por qué? Esto es tan simple como el hecho de que todos los polígonos tienen sus lados planos, ¿o no? ¿Eso es cierto? Por ejemplo, este trapecio tiene todos sus lados planos. ¿Sí? Cada uno de sus lados está sobre una recta. ¿Sí? Independiente del polígono que ustedes escojan, pues si escogen un triángulo, sus lados están sobre rectas. Si escogen un cuadrilátero cualquiera, sus lados están sobre rectas. Si escogen un pentágono, sus lados están sobre rectas. Entonces es necesario poder describir a las rectas en el plano. ¿Sí? Entonces, una recta en el plano va a ser la que tiene la siguiente ecuación. A por X más B por Y más C igual a 0. ¿Sí? Donde A, B, C son números reales. Por ejemplo, eso de ahí sería una recta. ¿Sí o no? ¿Es una recta eso? Sí. Sí, ¿cuál es el valor de A, el de B y el de C? Dos, uno y uno. 2, 1 y 1. ¿Sí? ¿Eso sería una recta? Sí. ¿Cuál es el valor de A, de B y de C? Ah, no, pues no hay valor de B. ¿No hay? Ah, no sé, ¿es 0? Es 0. ¿Ya? Se la vale Y 1, el B 1 vale 0 y el C menos 1. menos 1. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿en qué se tienen que fijar? Tienen que fijarse en que la X y la Y tengan exponente 1, simplemente. ¿Ya? Ahora, si no aparece alguna de las dos, no importa. Si dijéramos 3y más 2 igual a 0, ¿eso sería una recta? Sí. ¿Cuáles son A, B y C? Es 0, 3 y 2. A vale 0, ¿cierto? Porque no hay nada no hay X, o sea que el coeficiente es 0. El B vale 3 y el C vale
2. ¿Sí? Entonces, aquí yo les hago la siguiente pregunta. ¿Existirá relación entre la ecuación que acabamos de ver? Estamos diciendo que es la ecuación de una recta. ¿Y eso? ¿Qué era esto, chiquillos? Una función lineal. Es una función lineal. Cuando ustedes graficaban una función lineal, ¿qué es lo que les resultaba? Una recta. Una recta, ¿cierto? Se obtiene una recta. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar con esta pregunta? ¿Por qué nosotros estamos definiendo de esta forma la ecuación de la recta y no de esta forma? ¿Sí? Porque nosotros ya vimos rectas. ¿Sí? ¿Cómo? Como funciones lineales. ¿Ya? Pero ahora estamos diciendo que una recta en el plano, cualquiera, siempre se puede escribir de esa forma. Entonces, hay una diferencia que es súper sutil. ¿Cuál es? Vamos viendo. A ver, ¿dónde está? Voy a tomar estos 3 ejemplos. En la primera, ¿qué pasa si yo despejo el i? ¿Se puede o no? Sí, se puede. ¿Y cuánto nos da? 2 partido 3. Menos 2 partido 3. No, en la primera. En esta. Ah. Menos 1 ¿Ya? menos 2x. ¿Sí? Ya. Y este menos 2, ¿qué era? ¿Qué simbolizaba el numerito que acompañaba a la x? Si era creciente decreciente. ¿Ya? ¿Y cómo se llamaba? Eh, no me acuerdo. Pendiente. ¿Sí? Pero es justamente eso, ¿cierto? Nos decía qué tan inclinada estaba la recta. Y este de acá, ¿cómo se llamaba? Se llamaba coeficiente de posición, ¿sí o no?
que era donde intersectábamos al eje Y. Entonces, ¿qué es lo que les quería mostrar con esto? Que esta recta, o sea, esas dos son la misma cosa, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Esta está escrita en la forma que acabamos de ver, ¿sí? Mientras que esta está escrita en la forma que habíamos visto antes, ¿sí? Cuando vimos funciones lineales. ¿Ya? En la tercera, ¿se puede despejar el I? Sí, Este me lo habían dicho, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál es el despeje? menos 2 partido 3. Y entonces, en este caso, ¿cuál es la pendiente? ¿Y cuál es el coeficiente de posición? 0, La pendiente es 0, ¿cierto? Porque no hay X. ¿Y el coeficiente de posición? menos 2 partido 3. Entonces, hagamos unas gráficas. Para la primera, esta. ¿Cuál es la gráfica? Más o menos. ¿Qué me indicaba este? Que pasaba por el menos 1 en el eje Y. ¿Ya? Y pendiente negativa, me decía que era. Decreciente. Listo. Ahí está la gráfica de la primera. La gráfica de la tercera. ¿Cuál será? Sería paralela al eje Y, que pasa por el menos 2 Paralela. partido 3. ¿Paralela a cuál eje? Al eje Y. No. Si fuera paralela al eje Y sería así, o así. Ah, al ¿Qué eje significa X. pendiente cero? Que no tiene inclinación. Exacto, o sea, horizontal. ¿Sí? Ahí está. Y entonces, estos dos casos no nos entrega mayor información tenerla en esa forma o tenerla en esa forma. Pero miren el caso de al medio. Primera pregunta, ¿se puede despejarla ahí? ¿En esa ecuación? ¿Se puede o no? Si no está la I, ¿cómo la despejan? No se puede, pues chiquillos, ¿cierto? Si no está la I, no hay cómo despejarla. ¿Sí? Pero ahora yo les pregunto, esto en el plano, ¿qué será? O sea, si yo lo quisiera graficar ahora. X menos 1 igual a 0. ¿Cuánto vale X de aquí?
Menos 1 o Si lo despejan, ¿cuánto queda? Si despejan X. Uno. 1, ¿cierto? Entonces, esta es la diferencia, chiquillos, miren. Cuando estamos trabajando en el plano, esto de aquí también es una recta. La recta X igual a 1. O sea, la recta, y ahora sí es paralela al eje Y, como me habían comentado hace poco. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver? Que hay rectas, aquí hay una recta, ¿sí? Que yo no las puedo representar de esta forma, ¿sí? De la forma que ya habíamos estudiado. Y es por eso que nosotros necesitamos definirlas de otra forma, ¿ya? Volviendo a la parte anterior. Definimos esta forma, ¿por qué? Porque esa nos puede representar cualquier recta. En cambio, la que nosotros habíamos estudiado antes, ¿sí? No es capaz de representarlas a todas. Voy a escribir lo que acabo de decir. Entonces, esto nos sirve para representar rectas que son verticales. Eso es lo que estoy diciendo. Nos sirve para representar rectas verticales. ¿Ya? Entonces, a eso es lo que quería llegar. ¿Sí? Estamos definiendo las rectas de esta forma. ¿Por qué? Porque de esa forma las podemos meter a todas en el mismo saco. ¿Sí? De esta forma no. De esta forma no podemos representar las que son verticales. ¿Ya? Y ahora la pregunta, ¿cómo nosotros podemos encontrar la ecuación de una recta? ¿Ya? Esto es más que nada del colegio, ¿sí? Hagan memoria. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para encontrar la ecuación de una recta? ¿Cómo se hacía? Si conocemos dos puntos que son de la recta, ya siempre podíamos encontrarla de esa forma, ¿sí? Si nosotros conocemos dos puntos,
la ecuación de la recta sale de esta forma. ¿Sí? Estas son las variables. ¿Sí? El resto son todos puros numeritos. Por ejemplo, la recta que pasa por 1, 1 y el punto 2,3. ¿Cuál va a ser? Entonces digamos que este es el x0, este es el y0, este es el x1 y este es el y1. ¿Sí? Da lo mismo si lo hacen al revés, ¿ah? O sea, si es que ustedes dicen que este es el x1, este es el y1, este es el x0 y este es el y0. ¿Sí? Da lo mismo. Ya. ¿Cuál sería la ecuación de la recta? Sería y menos y1. ¿Cuál es y1? 3. Igual a y1 menos y0, 3 menos 1, dividido x1 menos x0, 2 menos 1, por x menos x1, ¿sí? Que sería x, que es la incógnita, y el x1, que sería 2. Y esa es la ecuación de la recta. Ahora lo único que queda es reducirla un poco, quizás. Y menos 3 es igual a, este es un 2, este es un 1. 2 por x menos 2. Y menos 3 es igual a 2x menos 4. ¿Sí? Y es igual a 2x menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llevamos el 3 sumando. O también, si es que tiramos todo a un lado, dos x menos y menos 1 igual a 0. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas. ¿Ya? Entonces, si conocemos dos puntos de una recta, podemos encontrar la ecuación. ¿Sí? Ahora, si conocemos un punto de la recta y la pendiente, también podemos encontrar la ecuación. ¿Cuál sería? Sería esa de ahí. ¿Ya?
Por ejemplo, la recta que pasa por ese punto, el 0,4, y tiene pendiente menos 3. ¿Cuál sería? Entonces, ¿qué hay que identificar? Este es el x0, este es el y0, ¿sí? Que es el punto que conocemos. Y esto de aquí es la pendiente de la recta. ¿Cuál sería la ecuación? ¿Y menos cuánto? Y menos 4 es igual menos 3 por x menos 0. Menos x. ¿Sí? Eso. Entonces de aquí tendríamos y menos 4 igual a menos 3x. Y es igual a 4 menos 3x, porque el 4 pasa sumando. Esa sería la ecuación en la forma que vimos antes, como función lineal. ¿Sí? Y si llevamos todo a un lado, 3x más y menos 4 igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que noten? Que se den cuenta que estas dos son lo mismo. Son lo mismo, ¿sí o no? Lo único que se hizo fue tomar esto y llevarlo al lado izquierdo. ¿Sí? En la anterior, exactamente lo mismo. Lo único que hice fue tomar el i y llevarlo al otro lado restando. ¿Sí? También alguien podría haber dicho, yo pasé esto para el otro lado. Está bien igual. ¿Sí? Entonces, en el sumativo, una pregunta de verdadero y falso podría ser, no sé, las siguientes rectas son equivalentes. ¿Sí? Una escrita de esa forma y otra escrita de esa forma. Entonces, lo único que tienen que saber ustedes es, por ejemplo, si están en esta, despejarla ahí y ver si resulta la de arriba. ¿Ya? Y a este concepto quería llegar, que con él terminaríamos. La distancia desde un punto hasta una recta. Nos damos un dibujito. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Si nosotros tenemos una recta, ya por ejemplo esa, ¿sí? Llamémosla L. Y tenemos por acá un punto, P. ¿Qué es lo que vamos a calcular ahora? Vamos a calcular eso, ¿sí? La distancia desde un punto cualquiera a una recta también cualquiera, ¿sí?
consideremos la recta ax más b por y más c igual a 0. ¿Ya? Eso es una recta cualquiera, ¿cierto? Y el punto P que tenga sus coordenadas. ¿Sí? Esas son sus coordenadas. Entonces, la distancia de P a L va a ser lo siguiente. Va a ser esa expresión. Demostrarla o pensarla un poco más geométrico es complicadísimo. ¿Sí? Así que esta van a tener que llegar y ocuparla. Básicamente, ¿qué es? Nos dice, la distancia de un punto a una recta es, tome la ecuación de la recta, ¿sí? Y reemplace el x y el y por las coordenadas del punto. ¿Sí? Entonces, es decir, primero reemplazar el punto en la ecuación de la recta. ¿Sí? ¿Qué significan estas barras? Que es el valor absoluto. Que es el valor absoluto, ¿cierto? Entonces, reemplazamos el punto en la ecuación de la recta, después le tomamos valor absoluto. ¿Sí? Y después realizar la operación que queda. ¿Sí? Porque esto va a ser un número, esto también va a ser un número. ¿Sí? Ejemplo. Consideremos el punto 1,4 y la recta eh, 2x menos y más 1 igual a 0. ¿Sí? La distancia del punto a la recta. ¿Qué me dice la fórmula? Arriba me aparece un valor absoluto, ¿cierto? Abajo una raíz. ¿Cuáles son los elementos? Adentro del valor absoluto, ¿qué es lo que iba? Iba la misma recta, pero reemplazando las coordenadas del punto. O sea, iría 2 por algo. ¿Cuál es la primera coordenada del punto? 1.
1. 2 por 1 menos i. ¿Cuál es la segunda coordenada del punto? 4. ¿Ya? Eso es lo que va a ir arriba. Va a ir, vuelvo a repetir, la recta, pero reemplazando el punto. ¿Sí? Va esta parte de la recta, pero reemplazando el punto en cuestión. Ya. Ahora, en esta recta, chiquillos, ¿cuál es el A, cuál es el B y cuál es el C? ¿Cuál era el A? El A era el que acompañaba a la X. ¿Sí? ¿Cuál era el B? Menos 1. Menos 1, ¿cierto? Que es el que acompaña a la I. ¿Y cuál es el C? 1. 1, que es el que está solito. Ya. ¿Qué es lo que va abajo? ¿La raíz de quién? Acá está la fórmula. A cuadrado más B cuadrado. ¿Y cuáles serían en este caso? Sería 2 y menos 1. 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Ya. Calculemos. Arriba, ¿cuánto nos da? 2 por 1, 2. Menos 4 son menos 2. Y más 1 son... Menos 2 más 1 es menos 1, ¿cierto? Y abajo, ¿raíz de cuánto nos queda? De 5. ¿Valor absoluto de menos 1? 1. 1. 1 partido en raíz de 5. Ya, esa es la distancia del punto a la recta. Veamos. El punto es el 1,4. A ver si me resultan los gráficos. 1,4. Ahí está. El punto. ¿Sí? La recta era 2x menos y más 1. Igual a 0. Si despejamos y, ¿cuánto nos queda? Y igual a 2x más 1. 2x más 1. ¿Cómo es la gráfica de esa recta? ¿Dónde intersecta el eje Y? En el 1. En el 1, ¿cierto? ¿Cuál es la pendiente de esa recta? ¿Cuál era la pendiente? El 2. 2. ¿Eso qué me indicaba? La recta crecía, decrecía. Crecía. Crece, ¿cierto? Entonces sería una cosa así. ¿Ya? Esta es la recta L. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nosotros acabamos de calcular? Aquí. La distancia del punto P a la recta.
La distancia del punto a la recta, ¿cierto? O sea, lo que nosotros calculamos fue este pedacito. Oh, ahí sí. Entonces, esta es la distancia desde el punto a la recta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos calculando nosotros con esta fórmula. ¿Sí? Tenemos un punto, tenemos una recta y estamos viendo cuánto mide ese segmento. ¿Ya? Entonces, recapitulando un poco en esta última parte, la distancia entre punto y recta, lo único que hay que hacer es tomar la ecuación de la recta, ¿sí? Y reemplazar el punto en ella. ¿Sí? Porque fíjense, aquí aparece x y aquí aparece x0. Estamos reemplazando la primera coordenada del punto. ¿Sí? Después, aquí aparece la y en la ecuación. ¿Sí? Pero en la distancia aparece y0. O sea, estamos reemplazando la segunda coordenada del punto en la ecuación de la recta. ¿Sí? Y después de hacer eso, ya es simplemente calcular. ¿Por qué? Porque son todos números. El A es un número, el B es un número, el C también es un número, y como habíamos dicho que el A y el B son números, lo de abajo es un número. ¿Sí? Entonces, después de hacer este reemplazo, lo único que hace falta es calcular, o meter a la calculadora, como lo quieran hacer. ¿Ya? Entonces, para el sumativo, ¿qué conceptos entrarían? Distancia entre dos puntos, ¿sí? Ecuación de la recta, encontrar ecuaciones de recta, y distancia de un punto a una recta. ¿Sí? Obviamente esto sumado a la materia de logaritmo y exponencial. Y eso sería todo el sumativo. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? Profe, ¿y eso de las traslaciones entra? ¿Y de la simetría? Sí, pero eso va metido en la parte de exponencial y logaritmo. Ah, ya. ¿Sí? Ya. Ya entonces quedaríamos ahí. ¿Sí? Entonces, como les había comentado al principio, ¿Cuándo es, profe, la prueba? el día viernes.